Ahora con Sergio Somarruga y Mónica Riet, el tema de PIT-CNT UPM. Bueno, Bueno, en realidad, por lo que dice este documento, que salió publicado en Brecha y extrañamente no ha sido levantado ni comentado por ningún otro medio de prensa, ¿verdad? Por eso nosotros creemos que es importante esta entrevista y poderla difundir. Ustedes plantean que el punto, digamos, que la gota que colma el vaso, digamos, y que los hace salir afuera a hacer esta denuncia que ya han hecho en la interna, en la orgánica, es que ustedes han solicitado hacer un balance de lo que fue la juntada de firmas de la ley de riego y que por la vía de los hechos se les ha negado esa discusión porque se ha ido postergando. Y bueno, y no será algo que ustedes entienden que es muy importante y que ahora nos vas a explicar por qué, ¿sí? Que también tiene que ver, por supuesto, con el tema de UPM, pero hablemos de este balance sobre la ley de riego que ustedes están planteando. ¿Por qué lo consideran tan importante? Eh, el movimiento sindical es más hijo de las derrotas que de los triunfos, ¿no? Eso lo explica la correlación de fuerzas. Seguimos viviendo en un mundo con hegemonía capitalista, seguimos viviendo en una región con hegemonía capitalista, seguimos viviendo en un país con hegemonía capitalista. Eso significa que con las glorias y los héroes y heroínas que tiene el movimiento sindical en su historia, somos más hijos de las derrotas que de los triunfos. Y esto no es una visión derrotista, es una visión que rescata el heroísmo en el marco de aprender de la derrota. Y hacer el balance de la ley de Riego tenía que ver con esa interpretación. Nosotros tenemos que aprender por qué perdimos. Esa es la pregunta. ¿Por qué perdimos ante nuestro propio pueblo? ¿Por qué no logramos la cantidad de firmas necesarias para habilitar el mecanismo de referéndum que permitiera a través de ese mecanismo de democracia directa derogar esa parte del Plan Nacional de Agua? Y entonces había una resistencia. Nos encontramos con una resistencia por la que los hechos a ver ese debate. Nosotros como sindicato propusimos en el mes de octubre del año pasado que se hiciera el balance. En noviembre no se hizo, en diciembre no se hizo, en febrero no se hizo. Entonces se fue sistemáticamente postergando el balance de por qué habíamos perdido y qué autocrítica y crítica debe hacer el movimiento sindical respecto a esa derrota. Porque el PCNT había tomado la determinación de ingresar de lleno y hacerse cargo también o de coparticipar activamente en la campaña para juntar firmas para derogar la ley. 700.000 firmas teníamos que juntar. Entonces, y juntamos 300.000. Entonces, hubo ahí, o sea, se juntaron menos firmas que la cantidad de afiliados que tiene el movimiento sindical. A partir de ahí ya tenemos que hacernos la pregunta obvia, ¿qué nos pasó? Ni siquiera logramos que firmaran los afiliados del sindicato. Y ese balance finalmente se hizo. Era una discusión que, con las tensiones propias de las distintas visiones políticas que hay sobre por qué se perdió, fue un balance que demostró que la mesa representativa tiene total vitalidad y que cuando se ejerce el lugar de dirección política que le corresponde a la mesa representativa, las discusiones se dan en amplitud y en profundidad. Fue una discusión de muchas horas que inclusive entró a un cuarto intermedio hasta la mesa representativa última pasada. O sea, un balance que llevó dos mesas representativas. Vaya si era importante, vaya si era necesaria, vaya si fue políticamente productiva, más allá de que evidentemente en la resolución final del balance están los distintos puntos de vista de las posiciones que hay dentro del movimiento sindical, pero sí hay tres cosas que nos parecen muy importantes señalar. Primero, se entiende que hay una responsabilidad política del gobierno, primero que era con respecto a la ley de riego. La ley de riego fue promocionada por este Poder Ejecutivo en una anuencia, en una coincidencia con el resto del sistema político y con el resto del sistema mediático y del gran capital. O sea, fue una ley de la clase dominante y el Poder Ejecutivo fue el portavoz de esa ley. Ahí hay una responsabilidad. Otra responsabilidad que se le señala al gobierno claramente es que en el proceso de construcción de la ley evadió, soslayó la consulta a las organizaciones directamente vinculadas al tema.
no consultó a FOSE, no consultó a la Comisión Nacional, no consultó a Redes Amigos. Hay una cantidad, a la Universidad de la República, hay una cantidad de instituciones y organizaciones que están directamente implicadas, que fueron excluidas del proceso de elaboración de la ley. Que eso no sorprende, porque cuando uno mira la reglamentación de la Ley de Recursos Hidrobiológicos y se le prohíbe, en primera instancia, se prohíben los estudios sobre los cursos de agua y después se prohíbe su publicación sin previa autorización, dice, obviamente que acá hay un tema que está tocando un nervio político. Por eso no se consulta, por eso no se debate, por eso es todo desde el tecnicismo y el oscurantismo, ¿no? Y después lo otro que se señala en el balance es que también el movimiento sindical no estructuró organizativamente una estrategia efectiva para lograr el objetivo. O sea, hay una autocrítica. El movimiento sindical no hizo las cosas bien. Y eso también es parte de la derrota. Y eso también hay que decirlo. Porque no todo es culpa del otro. También yo tengo responsabilidades propias. Y parte de esa responsabilidad propia, y ahí está el tercer elemento del balance, es que estamos subvalorando la defensa de los recursos comunes o bienes naturales en la lucha contra la mercantilización, en la lucha contra la expropiación del capital de aquellos recursos que además constituyen el resorte económico fundamental del Uruguay, que son sus recursos naturales, sus suelos, sus cursos de agua. Entonces, nosotros cuando dimos la ley de riego, no solo estábamos peleando contra la ley de riego, tendríamos que enmarcar esa pelea en una concepción estratégica mucho más profunda que tiene que ver con enfrentar el proyecto del capital que viene por la expropiación de todos los elementos que hacen inclusive la posibilidad de la vida. Exacto. No hicimos la caracterización correcta como movimiento sindical y eso es importante discutirlo porque de alguna manera nos enmarca también en la discusión que queda sobre el contrato de la segunda planta UPM. Si decimos que no discutimos adecuadamente la defensa estratégica de los recursos comunes, de los bienes naturales, entonces cuando discutamos, que tenemos que discutirlo, nuestro sindicato lo ha planteado y lo va a seguir planteando, hay que discutir el contrato UPM, el movimiento sindical, que hasta el momento no se ha discutido. Bueno, cuando discutamos el contrato, a la luz de esa autocrítica, tenemos que sacar conclusiones, ¿no? Porque si nos autocriticamos con la ley de riego porque no defendimos adecuadamente los recursos naturales en una perspectiva de soberanía, de autodeterminación y de reproducción del propio país, bueno, tengámoslo presente ahora cuando discutamos el contrato. Bueno, te agradezco que nos hayas dado esta información de la que carecíamos, de que finalmente la discusión había tenido lugar y el balance, ¿no? Yo milito a nivel sindical, a nivel de base en el sindicato, pero también soy militante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y milité activamente por la junta de firmas de la Ley de Riego. La Comisión también hizo su evaluación. Entonces aquí estoy juntando un tema que hablábamos en el bloque anterior, donde tú decías, bueno, la falta de independencia política que existe en el movimiento sindical. Hablaba yo también de esa unión carnal que existe dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque esa posición que fue votada mayoritariamente dentro del Congreso, que lo está haciendo desde hace muchos años, dice que el bloque de los cambios, o sea, que las fuerzas que están impulsando un cambio hacia la izquierda, hacia el interés de las mayorías, hacia los oprimidos, ¿verdad?, integra al gobierno como una parte fundamental del bloque de los cambios. Y ese creo que es uno de los puntos centrales de las diferencias, ¿no?, que establecen este grupo de sindicatos que tú integras y otros, y muchos otros militantes sindicales y sindicatos también, ¿no? O sea, que no es cuando tú estás diciendo ahora que hay un poder ejecutivo, que hay un gobierno, porque esta ley no salió solo del poder ejecutivo, sino que fue aprobada en las cámaras, ¿verdad? Y que además, tú decías, bueno, se excluyó la universidad, pero en realidad la universidad no esperó que el gobierno fuera él. La academia fue a hablar a los despachos de los parlamentarios y a explicarles. Y resumieron el sindicato de ADES, que es el sindicato de profesores universitarios,
nunca había tenido una contundencia, una presencia y un posicionamiento tan fuerte a nivel público como sobre la ley de riego. Y dijeron nada más ni nada menos que esa ley representaba una amenaza a la salud pública y al ecosistema uruguayo. ¿Qué es lo que estás tú diciendo en otras palabras cuando hablas de que estamos subestimando, o sea, que el movimiento sindical está subestimando la importancia de posicionarse sobre este nuevo modelo del capital internacional, que es venir a expropiarnos nuestros recursos naturales y nuestro territorio también? O sea, la pérdida absoluta de la soberanía sobre nuestro territorio, sobre la soberanía alimentaria, ¿verdad? Sobre qué es lo que vamos a hacer en nuestro territorio. Y además son sin excepciones, digamos, proyectos contaminantes, ¿verdad?, que nos dejan un saldo muy negativo en materia ecológica, o sea, que nos dejan más depredación y más pérdida en cualquier sentido, si lo pasáramos a pesos o a financiamiento. O sea, lo que dejan estos proyectos es pérdida material, pérdida económica, pérdida financiera y pérdida ecológica, pérdida social, ¿verdad? Entonces, bueno, quería un poco explicar esto del bloque de los cambios, porque hablamos de algo. Cuando decimos que hay poca representatividad, la crisis de representatividad, la mayoría de los trabajadores uruguayos, incluyendo a mi sindicato, mis compañeros de trabajo, que somos alrededor de 6.000 y pico, no saben, no se enteran cuando hay un congreso del PIT-CNT. No se enteran cuando hay un congreso que está tratando los temas que nos implican a todos. No se enteran de qué posturas ni qué temas se van a discutir. No se informa ni antes, ni durante, ni después de, por ejemplo, lo que tú estás contando ahora, ¿no? De los debates que se desarrollan en el Congreso o después. Y convengamos que ahí se juntan las las ganas de comer, ¿no? Porque si hay un congreso del PIT-CNT y los trabajadores a nivel de base no se enteran, no es responsabilidad del PIT-CNT. No, por eso estamos hablando. No, digo, porque si no. No, es que el PIT-CNT es como una estructura, digo, no es responsabilidad, o sea, como que es responsabilidad de todo y cada uno de los las sindicatos. direcciones a nivel de cada sindicato están a esta altura reproduciendo el mismo mecanismo. Además están representadas también las mismas posiciones político-ideológicas, ¿no? Que están reproduciendo esa misma estructura de alejamiento de las bases, de tratar de ser más fieles a problemas político-partidarios que realmente a los intereses de los trabajadores. Todo eso que sucede a nivel general, y donde yo pongo el énfasis además de aquellos trabajadores que cobran un salario mínimo, porque a mí eso me parece criminal e imperdonable, que una dirigencia que se jacta de haber crecido, de haber multiplicado a su base social, a sus asociados, y que por lo tanto tiene un poderío mucho mayor, nunca haya puesto en juego esa fuerza para mejorar la calidad de vida de cientos de trabajadores que pasan hambre por un trabajo o que tienen que vivir abajo de un nylon, ¿verdad?, que se les vuela cada vez que hay tormenta, porque obviamente con un salario mínimo, ni siquiera con dos, se paga un alquiler y se come todos los días en una familia. Sí, yo creo que ahí hay una discusión de perspectiva estratégica, ¿no? Para mí no todo lo resuelve el salario. Porque el salario también, si tomamos el salario como reivindicación magnánima, superior y exclusiva del movimiento sindical, podemos caer bajo el ala del economicismo, que es una forma de desviación política de los trabajadores que nos lleva a las tendencias al consumismo más amplón, digamos. Lo que tenemos que discutir es dignidad. La clave acá es la dignidad. ¿Cuáles son las condiciones materiales de existencia que hacen a la dignidad humana? Bueno, la vivienda, la educación, la salud, el acceso a los bienes, el salario. Pero no solo con salario resolvemos el problema de la vivienda. No, tenemos que pensar, ¿no? Entonces digo, creo que nosotros tenemos que concebir la lucha en clave estratégica, y concebirla en clave estratégica significa contemplar el salario en el marco de una lucha por la dignidad, que es mayor que luchar por salario. Lo mismo con el tema de la defensa de los bienes naturales.
Yo creo que esa defensa de los bienes naturales tiene que ser racionalmente problematizada a la luz de cuestiones geoestratégicas, de cuestiones de soberanía, pero también hay un tema ahí que tenemos que discutir que tiene que ver con distribución